Mirad el autóctono, aquí hay una culebra que la voy a grabar. Una culebra de agua, miradla. Una culebra viperina. También en el agua suele haber mucha víbora, pero aquí no hay mucha víbora. Esa no es víbora. Mira, tiene una garrapata la víbora, ¿eh? Tiene una garrapata en la cara, macho. Ah, pues sí, víbora, tiene la cabeza de víbora, mirad. Es una culebra viperina, que no es víbora, pero parecía. No, no, eso es una viperina. Oh, qué portada aquí, Y en el río aquí. Aquí donde estaba la culebra que os he enseñado, mirad. Vamos a meternos aquí por estos arcos. Esta es la discoteca de los pobres. Aquí es donde paraban los pobres antiguamente. Joder, macho. Aquí está yo en esta casa, aquí en esta bodega. Sí. Sí. En esta y en esa otra más adelante. Apartamento rural, aquí tenéis un apartamento guapo. Los balcones. Mira, vente para acá con el marido un fin de semana. Para estas callejas, María. Te traes para acá, jefe. ¿Dónde está el dinero? Esto vale poco una noche. ¿Un choto para venirse para aquí? Eso no pasa nada. Mira dónde está la bicha de los churros. La artesa. La artesa. Echamos ahí unas puelas. Venga, vamos a echar unas puelas ahí. Bien, bien. Ahí estuvimos ya tomando una cerveza, está muy bien. Luego pasamos por este camino con el carro. Bueno, el carro tiene aquí tiene una rampa aquí para pasar el carro. Esto está acondicionado, Fernando, para los discapacitados y para todo. Está la artesa de los chorizos, pues está ya vacía, aquí hay poca matanza. Del molino, de la harina. Sí, no, pero eso no lo hagan así, eso se llaman... Las medidas que tenemos son diferentes. Las nuestras son artesas que llevan unas a un lado. Unas a un lado. Pero esos pequeños serán... Vamos a echar aquí una cerveza. Nos trae para aquí bien para estos andurriales. ¿Dónde nos llevará bien? Pero vosotros habéis visto cómo se puede andar hoy en día con un hacho. Eso ya no se lleva, jefe. Con una accesoria. Ostras. ¿Cómo que no se lleva? ¿Y tú qué es lo que haces? También, pero vamos, madre mía. Aquí nada más trabajan que... Mirad lo que pone en la camiseta. Mirad. Date la vuelta, amigo. ¿Qué pone detrás de la camiseta? Mayores, otros trabajan ya que la gente es mayor. Bueno. ¿Sabéis lo que es esto? ¿Qué es eso? Esta es la pastilla del colesterol. Esa es la pastilla. Con esto ni hay colesterol ni hay Ni hay nada, aquí lo tenéis. Un autóctono aquí de Robledillo, mira, jarreando delante. Esto es para bajar esto. Ah, pero Mira. eso hay que mantenerlo. Eso ya lleva también. Eso hay que mantenerlo, eso es la potencia. Hay que tener potencia. Vaya caminos que tenéis para aquí, para Robledillo, Bueno, ¿qué te parece estos caminos que entra el carro justo, Caminos, veredas de cabra. María, ¿qué opinas de estos caminos? Muy duro. ¿Cómo vas a ser tú también eres autóctona aquí de Esto para la gente de aceituna? Bien, ve. Banco mío. ¿Y cómo cogéis estas aceitunas? Bien, ve. Bien, ve. ¿Cómo las cogéis? Tú que eres autóctono de Robledillo. Con las manos, te coges. Madre mía, mira. Vaya rutas alternativas que nos meten para aquí. Con los mayores, con los jóvenes y con todo el mundo. Y las farolas aquí, que no se diga que no hay farolas, mirad. Qué bonito es Robledillo de Gata, Sierra de Gata. Mirad las viñas, los viñedos. Preciosa aquí la iglesia de Robledillo. Va a ver, Manuel, esto no lo vas a ver en Asturias. ¿A que sí? En Asturias no se ven esas cosas, No. Vaya suelo más bonito, Está todo estropeado, mira. Sí, bueno, un poco de hierba. Está todo hundido, todo... Bueno, ya lo prepara. Vamos para adelante, que lo veamos. ¿Has visto, Manuel?
Robledillo de Gata, ¿eh? Pues mil, que sí. Aquí estamos con un autóctono de aquí de Robledillo. Bueno, Jordano, pero que de toda la vida aquí nació y todo. Vaya bonita que es. Qué cuidado el suelo que tiene, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Todo colocado, las piedras, todo colocado. Fíjate, y es un pueblo así pequeño como este. El patrimonio que había antes aquí, entre los pueblos, ¿eh? Y lo que hay ahí dentro. Y lo que hay dentro no lo podemos ver por no llamar a la que nos hable, pero... Que sí, si estáis mi prima. Sí, no, pero hoy nosotros ya venimos. Jesús, alumbra para ti, verás aquí lo que es. Sí, sí, y aquí que, mira. Mirad qué espigas hay aquí hechas. Aquello Aquello es una obra de arte lo han hecho. que hoy en día no lo han hecho nuevo esto. Ostras, mirad. Madre mía, de espigas hecho todo con piedras de río, ¿eh? Esto es una obra de arte, pero vamos. Pero y fíjate el granito que hay aquí también, que mirad el granito que hay. Oye, que estas piedras de granito las han tenido que traer aquí a Robledillo, porque aquí no había antes, aquí no hay granito, las habrán traído de Almenara o de país. Mira el suelo. Sí. Esto es espectacular. En Robledillo de Gata. Mira los capiteles arriba hechos de granito. Y luego las vistas que tiene esto, mirad. Mirad qué vistas, ¿eh? Pero es que mirad qué pilares hechos de cantería, ¿eh? No, este pueblo tuvo que ser importante, ¿eh? Que este pueblo tuvo que ser importante, que sí. Porque yo creo que el mayor reuto que hay, estos pilares no los hay ni en Madrid. De granito hechos aquí, ¿eh? Ostras. Espectacular. Y mirad la altura que hay para abajo. Ahí están mis amigos Fernando, María, Ana y Sofía y Bienve. Hasta qué altura y qué capiteles, hasta qué vistas tiene esto, macho. Es que esto no es broma, es que para montar esas cosas cuando las han montado, mirar, tienen 2 metros de piedra de granito hecho. Espectacular. Estos pueblos tuvieron que ser importantes para hacer esta infraestructura de los romanos aquí, ¿eh? Vaya un hoyo que se ha hecho ahí. Bueno, eso es normal, eso al tiempo ya lo restaurarán. Que estos pueblos tuvieron que ser importantes, fíjate, ¿eh? Para tener esta infraestructura no es tan fácil. Hoy en día no tenemos ni médico, fíjate lo que hacían los romanos, ¿eh? Y están labbradas con letras arriba, ¿eh?